Gloria a Dios, amén. Qué bueno es el Señor. Nos gozamos cada vez que venimos como pueblo. Y llega un momento donde nuestros corazones se unen con el Espíritu de Dios para adorarle. Amén. Así como Pablo y como Silas en ese lugar, así nosotros, para que se rompan esas cadenas, hay que adorarle. Amén. Y vaya que el Señor es digno de ser adorado. No solamente este día, sino cada día. Y quiero hablar esta mañana tocante a lo grandioso que es nuestro Dios. En todos los aspectos, cuanto más vamos conociendo de Él, más nos vamos, por decir, enamorando de Él. Sí, como que se va quitando la ceguedad, la ignorancia, se va quitando ¿qué podemos decir? Lo opaco de nuestros pensamientos y de nuestro entender. Y se va esclarizando la grandeza de nuestro Dios. ¿Sí? Y eso es, quiero decirle que eso es sabiduría pura. Porque es revelada por el Espíritu de Dios. Cuando usted comienza a ver a Dios tal y como lo es, como la palabra lo habla, sí, pero y cuando nuestro espíritu se da cuenta con el Espíritu de Dios, lo que está enseñando de quién es nuestro Dios, esa es sabiduría pura, de lo alto. El hombre no tiene eso, no tiene conocimiento de esto y tampoco aprecia esto. Dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con ninguno, con nadie, pero nos da vistas o nos presenta en un momento su gloria y nos quedamos, pues sí, nos quedamos tirados en el piso, hermanos, porque es tan grande su gloria que no podemos resistir y solamente Dios sabe por qué nomás un poquito de su gloria, porque no podemos resistir. Su santidad, su majestad. La creación le alaba, la creación le adora. Todo lo que está en la tierra y en los cielos le adora, hermano. No podemos contener tanta majestad del Señor. Por eso nos da vistazo de su gloria. Pero Dios permite que escuchemos su voz. El viernes le tocó a la hermana Nancy traer la palabra y habló del profeta Elías y cuando estaba huyendo del Señor y cómo Dios le presentó varias manifestaciones de su poder, de su grandeza, y con todo eso Elías no quería salir de la cueva. Y cuando vino esta voz apacible, este silbo de su voz, es cuando Elías se presentó ante el Señor. ¿Y cuántos esta mañana queremos oír la voz del Señor? Amén. Hablar a nuestras vidas. En ese lugar donde usted se encuentra. Amén. Gozándose en su presencia, o tal vez se encuentra en una cueva. Amén. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Amén. El título de este mensaje es La poderosa voz de nuestro Dios. Y quiero llevarlo, porque Dios siempre ha estado hablando. Dios siempre ha hablado y tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor. Quiero llevarlos a Éxodo, capítulo 19, simplemente para darle unos cuantos ejemplos de cómo Dios ha estado hablando. Primeramente, cuando habló, sabemos que hablaba con Adán y Eva en el jardín de Edén. Después hizo un pacto con este pueblo de Israel y habló al pueblo de Israel. Dice, a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de ¿qué? ¿Con voz de qué? ¿Sí lo tiene? Éxodo 19. Perdón, no les dije el versículo. We're allowed one mistake in the preaching. Okay.
Dice que Dios, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de qué? De trueno o tronante. Yo no tengo la otra versión que me está gustando más, para decirle la verdad. Pero dice, Dios respondía con voz tronante. Entonces, Dios tiene diferentes maneras de hablar, pero que va a hablar, va a hablar. Hemos estado a veces predicando aquí y está lloviendo afuera y de pronto truena. Y yo me pongo a pensar, Dios está hablando. Pero a veces no podemos entender por la ceguedad del hombre. El pueblo tenía temor cuando Dios hablaba, pero era Dios hablando con Moisés en ese momento. Y tenemos ese ejemplo que nos deja la Escritura. Hay tantos lugares que podemos encontrar como Deuteronomio 4. Vemos aquí que Dios habla al pueblo de Israel, a su pueblo, y vaya que si Dios habla con su pueblo, Él va a hablar a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos somos su pueblo? Amén. Él es nuestro Dios. Amén. Él nos va a hablar. Amén. Dice aquí en Deuteronomio 4:12, y habló Jehová con ¿quién? Con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Ahora en la versión nueva, traducción nueva dice, entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Amén. ¿Y cómo Dios puede hablar en cualquier forma? Aún Dios puede hablarnos a través de una persona. Dios nos puede hablar a través de la creación. Dios nos puede hablar en sueños y en visiones. Dios nos puede hablar a través de un niño o un bebé. Hello. El punto es si estamos escuchando. Are we listening? Porque Dios en todo momento está hablando. Yo me acuerdo cuando primero fui salvo en 1990, conocí al Señor, marzo 19, y desde esa noche al día siguiente comencé a escuchar que Dios estaba en todo lugar. Nunca había, eso fue la primera impresión que Dios me dio de su presencia. Que Dios está en todo lugar. Pero que la humanidad no está poniendo atención y no está consciente de Dios, es otra cosa. Pero el momento que usted y yo nacimos de nuevo, como hijos de Dios, comenzamos a escuchar su voz. En todo momento, y hasta desde ese día hasta ahorita, Él nos sigue hablando. Amén. Y vaya que lo vamos a necesitar escuchar a todo tiempo. Aún cuando esté amonestándonos, o castigándonos, o regañándonos, o consolándonos, o exhortándonos, o edificándonos. Necesitamos estar atentos a su voz. En el Salmo 29, otro ejemplo, cómo Dios habla aún a la creación y todo lo creado. Versículo 3, 29:3. Mire lo que dice aquí. Dice, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. ¿Aún Dios habla a los mares? ¿Sí? Dios habla. Hay lugares donde Dios está hablando y nadie le escucha, pero Dios está hablando a la creación. Amén. ¿Sí? Continuamente la voz del Señor está saliendo sobre la tierra. Versículo 4 dice, voz de Jehová, ¿con qué? Con potencia, with power. Es potente. En la otra versión dice, la voz de Jehová, ¿con qué? Con gloria. En la otra versión dice, la voz del Señor es majestuosa. Hermano, tome en cuenta eso, lo que dice la palabra. Que no es un hombre hablándonos, es Dios mismo hablándonos. Y su voz es gloriosa, majestuosa. Amén. Que nos debe hacer temblar. ¿Sí? Si el pueblo de Israel en el monte Sinaí tembló al escuchar su voz,
¿Qué de nosotros, hermanos? Que hemos sido redimidos, rescatados de las tinieblas a su presencia. ¿Sí? Dice aquí el versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. En el versículo 7 dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Tiene varias manifestaciones. Cuando Dios derrama lluvia, Dios está hablando. Está enviando bendición. ¿Sí? Cuando Dios manda fuego, Dios está derramando castigo. Amén. O disciplina. O amonestación. ¿Sí? Diferentes. Nosotros interpretamos, más es un fuego que se prendió. Pero no. Dios envía llamas de fuego. Los hermanos que vivieron allá en California tal vez saben un poquito más de cuando se prenden los bosques. ¿Sí? Y cómo trae tanta destrucción, y a veces es Dios hablando a través de las llamas de fuego, corrigiendo a la gente, al pueblo. ¿Sí? Dice el versículo 8, voz de Jehová que hace temblar el ¿qué? El desierto. ¿Hay gente en el desierto? Seguro que sí. ¿Hay creación en el desierto? Seguro que sí. Aún ahí en ese lugar Dios habla. Amén. Dice, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Y en el versículo 9 dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Estamos en el templo de Jehová? Proclama su gloria. Amén. Estamos en la casa del Señor. Debemos de declarar o proclamar. Y en la versión otra dice, en su templo todos gritan gloria. Amén. Me gusta esta versión un poquito mejor, porque te dice, todos gritan gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque podemos escuchar su... Hermano, en un tiempo usted y yo no podíamos escuchar la voz de Dios. Estábamos destituidos de esa gloria, de esa majestuosa voz. Ahora usted y yo tenemos el privilegio, y a veces la gente pregunta, oye, ¿cómo sabías eso? ¿Cómo entendiste eso? Oye, ¿quién te dio a conocer eso? Mis hijos me dicen, papá, ¿usted no puede usar ese poder? Digo, pero ese es el Espíritu de Dios. Está hablando y revelando y enseñando. Amén. Y uno declara, uno habla lo que Dios le enseña. Amén. Varios de ustedes, hermanos, han tenido sueños. Un hermano en particular, el hermano Ramiro, ha tenido sueños. Y Dios habla mi vida a través de esos sueños. Y Él ni lo sabe. Y Dios habla y me trae dirección, me trae corrección, me trae diferentes cosas a mi vida. Amén. ¿Cómo Dios habla cuando uno está poniendo atención a lo que Dios quiere decirnos o enseñarnos? Amén. Y por último, lamentablemente, en el Salmo 81 dice estas palabras. Y que no sean palabras que algún día se diga de nosotros. Que no sean palabras que algún día se diga de nosotros. Amén. Salmo 81, versículo 11. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Qué triste es eso. Cuando Dios está hablando. Y por cuanto Israel no quiso escuchar la voz de Dios, Dios se fue con gente mundana, pagana. Gente que no lo conocían, que nunca habían tenido un encuentro con ese Dios verdadero. Dios se fue a hablar a ellos. Y por muchos siglos de años, Dios dejó de hablar a Israel. ¿Por qué? No me quiso a mí. Cuando yo no escucho la voz de Dios, Dios deja de hablarme. Porque me ama, me sigue hablando. Pero va a llegar un momento, si yo no quiero escuchar, Él se va a callar. Y ya no vamos a escuchar esa majestuosa voz, esa gloriosa voz. Quiero decirle, no hace falta gente
que expresan o preguntan si hay un Dios. Preguntan, ¿hay un Dios en verdad? Y es lamentable porque aún muchos de nosotros nos encontrábamos así antes. ¿En verdad Dios existe? Y hay gente hoy en día que preguntan y dicen y declaran, ¿existe Dios hoy en día? ¿Por qué si existe, dicen ellos, no se ha dado a Él mismo a conocer en forma más clara? Si Él existe, ¿por qué no se da a conocer a todos? Uno se pone a pensar la locura de estas preguntas. Porque Dios siempre está hablando. Dios está siempre dándose a conocer. ¿Por qué dicen ellos, si existe ese Dios, solo se ha dado a conocer, según ellos, en un libro anticuado? Es un libro antiguo. ¿Por qué ese Dios ha decidido solamente darse a conocer a través de un libro anticuado? Dicen ellos. Pero yo me atrevo a decir con todo lo que soy que Dios en verdad se ha dado a conocer en tantas diferentes formas a la creación, al ser humano. Todo, aún la creación sabe que Dios existe. Solamente el hombre está cegado. Qué interesante. La creación más sabia, más perfecta del Señor es el que más está cegado a la voz de Dios. ¿Cierto o no? La creación sabe quién es Dios. La creación tiembla a la voz del Señor. Pero el hombre no, porque no conoce, porque no discierne quién es Dios. Él ha hablado en varias formas, aún a través de la Biblia, y quiero decirle, para nada es anticuado este libro. Es tan bueno ahorita como fue escrito hace miles de años. Es tan efectivo, tan poderoso este libro, que todo lo que trae y revela es para el bien del ser humano. Y todavía es tan aplicable este libro a nuestras vidas, a cada ser humano. Aunque mucha gente dice es anticuado, out of date, ya no sirve. Pero la realidad es que toda la revelación en este libro, la palabra de Dios, es para el bien del ser humano. Para que prospere, para que salga adelante, para que sea salvo, para dar a conocer ese Dios que creó los cielos y la tierra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca va a pasar, nunca pasará. Es tan revelante hoy en día, tan necesario hoy en día la palabra del Señor como primero fue en el libro de Génesis. Amén. Sí, hermano. La verdad es que Dios ha hablado en voz alta y fuerte a todo el que desea escuchar. El punto es que la humanidad, muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene que hablar en voz alta y fuerte a veces para llamarnos la atención. ¿Sí? Dios se dio a conocer al pueblo de Israel como jamás se había visto. Y jamás se ha visto de tal forma que Dios te presente en medio de fuego, con truenos y relámpagos y nieblas y humo, y la montaña se sacudía y el pueblo de Israel estaba temblando ante su presencia, y Dios se dio a conocer: este es quien soy yo. Amén. Y dice que aún en el libro de Hebreos, que Moisés dice temblaba. Vamos a ir a ver eso en Hebreos capítulo 12. Porque es algo que en un momento Moisés mismo se está dando a conocer. Dice el versículo 21. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hebreos 12, 21. En la versión de la traducción nueva, dice: incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. ¿Algún momento se ha temblado de miedo? ¿Sí? Cuando se enfrenta a la muerte, o un accidente, o
algo que te trae temor. ¿Sí? Así es cuando escuchamos la voz de Dios. Todos nos gusta escuchar que Dios nos ama. Amén. We all love to hear that. Pero cuando Dios nos castiga o nos disciplina o nos habla duro, amén. Yo que cuando me gusta hacer mis hijos que tiemblen, ¿sí? Que sepan que todavía mando y todavía tengo el respaldo del Señor para traer corrección y disciplina a sus vidas. Ya no tanto como antes, porque ya son mayores, ya son grandes, son hombres, pero que cuando necesitan escuchar, que todavía tengo la autoridad del Señor. Amén, el respaldo del Señor. Así usted también. ¿Sí? Mi hijo me decía cuando estaba chiquito que él nomás escuchaba las llaves que venían, mis llaves que estaban sonando aquí, y comenzaba a temblar de miedo, porque lo iba a disciplinar, lo iba a corregir. Y así nosotros cuando escuchamos que Dios viene y se presenta, hermanos, comenzamos a temblar. Aunque Él es nuestro Padre y nos ama, pero a veces nos tiene que corregir, nos tiene que instruir. El Salmo 68, vaya conmigo al Salmo 68, dice algo del Señor, y quiero tocar este punto, si en verdad estamos escuchando esa voz poderosa de nuestro Dios. Salmo 68, versículo 33, dice: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí, darás tu voz, poderosa voz. Desde los cielos, Dios da su voz. Desde lo más alto, Dios habla aún a toda la creación. Y vaya que es una voz poderosa, dice la palabra. Y dice algo muy interesante, mientras estaba leyendo este salmo, vaya conmigo al versículo 11, mire lo que dice aquí. Hay revelación en este salmo, porque está hablando de los tiempos de hoy. Está hablando de lo que usted y yo estamos haciendo. Mire lo que dice. El versículo 11 dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. En la versión nueva dice: el Señor da la palabra. ¿Cuántos creemos que el Señor da la palabra? Yo nomás estoy dando la palabra que el Señor da. Y solamente soy un mensajero de esas buenas nuevas. Dice: y un gran ejército trae las buenas noticias. Imagínese usted, ¿cuánta gente hay en la tierra que está trayendo esas buenas noticias al ser humano? En toda la tierra, Dios tiene un ejército de mensajeros, de siervos, que están compartiendo esa palabra, las buenas nuevas. ¿Sabía que esa palabra se traduce, llevaban el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias, es el evangelio. Esa palabra no se conocía en el Antiguo Testamento. Es palabra del Nuevo Testamento. Entonces indica que usted y yo, ahí en ese versículo, Dios da la palabra y su ejército lleva las buenas nuevas. Amén. Hermanos, no es tu palabra, es palabra del Señor. Que está fluyendo de nuestra vida. ¿Sí? Porque usted y yo somos parte de ese ejército del Señor. Jeremías 7, 23. Jeremías, el profeta del Señor en el Antiguo Testamento, y nos habla a nosotros estas palabras del Señor. Y a todo el que está dispuesto a escuchar. En un tiempo usted y yo no podíamos escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dan gracias, gloria a Dios, por poder escuchar la palabra de Dios ahora? Que sus oídos han sido abiertos, que usted tiene la oportunidad de tener éxito en su vida hoy y no ser un esclavo del pecado, no ser un esclavo del diablo, porque Dios lo ha hecho libre. Usted escuchó la voz. No tenemos que seguir en esa ceguedad, no tenemos que seguir en esas ataduras, no tenemos que seguir en esa enfermedad, porque estamos escuchando la voz de Dios. Amén. Y eso nos hace libres. Mire lo que dice, versículo 7, 23. Mas esto les mandé. ¿Qué hizo Dios? ¿Está por favor si quieres?
¿O te está mandando? Nos está mandando. Dice, escuchar mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Cuánta gente necesita que les vaya bien en su vida? Se van de golpe en golpe. Aún nuestros hijos, cuando no conocían al Señor, y andaban palpando por el mundo, palpando por la vida, y sin saber que Dios tenía un plan y una buena vida para ellos. Ninguno de nosotros sabíamos que Dios tenía una buena vida para nosotros. Y vivíamos dándonos golpes. ¿Por qué? Porque no estábamos escuchando la voz de nuestro Dios. Estábamos escuchando la voz del Dios de este mundo. ¿Qué privilegio Dios nos da de ahora poder escuchar su voz? Amén. A veces uno, ¿qué hacemos con tu palabra, Señor? Con esa revelación que nos das, como que nos infunde aliento, nos infunde fortaleza, ¿sí? Nos aviva su palabra, literalmente. Cuando usted la recibe con temor y temblor, usted es avivado. Amén. Dios nos habla en voz alta a través de su creación. Vaya conmigo en Salmo 19. Él da a conocer su gloria y el trabajo de sus manos. En otro mensaje tocamos un poquito este tema, sí, pero ahora lo estamos presentando un poquito diferente. Porque Dios habla y la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Está escuchando la tierra? ¿Está escuchando el ser humano la voz del Creador de los cielos y la tierra? Salmo 19 dice estas palabras, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ayer estaba trabajando ahí en la casa y estaba arreglando un techo y me subí al techo y pues ya a esas alturas, vamos a hablar de unos 15 pies de altura, como que ya te sientes un poquito más alto, ¿no? Y estás en el techo y lo único que hay arriba es puro cielo. Y estaba corriendo las nubes medio fuerte, estaba bien, había muchas nubes, pero estaba el espacio, el cielo estaba azul. Y mientras estaba viendo para arriba y cómo se movían las nubes, me comencé a marear, ¿right? Porque iba tan recio las nubes y como que me descontrolé ahí en ese momento, porque te das cuenta que la tierra se está moviendo, los cielos se están moviendo, ¿sí? A veces no tomamos tiempo para ver estas cosas, estamos tan ocupados, tan preocupados, que no paramos para ver. Por ejemplo, la luna hace 2 o 3 noches atrás era llena, hermosa. Y a veces Dios tiene que llamarnos la atención, tiene que pararnos y mira mi creación. ¿Sí? Eso nos aviva, nos hace ver su presencia. Porque si no tuviera Dios en control de estas cosas, todo se desenfrenara. Y ahora uno lo puede disfrutar, el cielo y la tierra y lo grandioso de lo que es nuestro Dios. Amén. En su creación, la obra de sus manos. Dice el versículo 2: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Miren lo que dice aquí, hermano. Tome en la escritura lo que está hablando, porque a veces nomás leemos, oh, qué bonito lo que habló David aquí. No, mire lo que dice. Dice, en la traducción nueva dice esto: día tras día no cesan de hablar. Dios está hablando en el día, hermanos. Dios está hablando. Sí, yo nomás tengo que tomar un tiempo
para ver, a veces Dios me dice, sal para afuera, mira los cielos, mira las estrellas, mira la creación, y como que trae una paz, un descanso, un refrigerio, un despejar, porque estamos tan metidos en nuestra situación, en nuestros problemas, en los asuntos de la familia, que nos olvidamos que Dios está en control. El lobo, y por eso nos dice a veces, está por fuera. A mí me dice, está por fuera. ¿Sí? Y a veces estoy ya tarde trabajando el mensaje y Dios me dice, está por fuera. Mira para arriba. Y como que, gracias, Padre. You knew I needed that. Tú sabías que necesitaba yo eso. ¿Sí? Porque nos metemos tanto en nuestro mundo y no vemos lo grandioso que es nuestro Dios. Habla, dice versículo 2, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche la dan a conocer o declara sabiduría. Entonces, cada noche que viene a pasar, ¿está hablando sabiduría? ¿Está dando sabiduría cada noche? Es lo que dice. Yo puedo aprender sabiduría. Es solamente ver la noche cómo se va manifestando. Yo puedo aprender sabiduría del Señor. Dice aquí versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y versículo 4 cambia lo que está diciendo. Dice, por toda la tierra salió su voz. Hasta el extremo del mundo, ¿qué? Sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, hablando de el lugar donde mora el sol que ilumina toda la creación. ¿Sabía que ese sol representa al Hijo de Dios? ¿A Jesucristo? En Malaquías habla que Jesús es the Son of Righteousness, el sol de justicia. Amén. Todo el que viene a Él encontrará justicia. Hace como 2-3 semanas para atrás pasamos por una semana y media donde no salía el sol. ¿Cierto o no? ¿Cuántos se comenzaron a decaer con eso? Que ya no aguantábamos de tanta neblina y como que necesitábamos, nos hacía falta algo. ¿Sí, hermanos? Así como nos hace falta el sol, nos hace falta el Hijo de justicia. Amén. Y Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue revelando las verdades de su creación. Vaya conmigo a... ¿cuánto tiempo queda? Bueno, vamos a Romanos capítulo 1, porque tengo un capítulo en Job que quiero tocar, que habla en detalle lo que es Dios y el Creador en este caso. Romanos 1:18, yo creo que es una escritura que cada uno ya conocemos. Y tocan varios temas aquí, podemos decir. Una es la ira de Dios. ¿Por qué se da a conocer la ira de Dios? Porque el hombre detiene la verdad, no acepta la verdad. Por esa razón Dios tiene que derramar su ira para que el hombre se dé cuenta que Dios es verdad, que Dios existe. Dios no tuviera que derramar su ira si el hombre comprendiera y sirviera a Dios y honrara a Dios. Pero al contrario, usted sabe y yo sé que el hombre no quiere aceptar y por eso Dios derrama ira. Porque la ira de Dios, versículo 1:18, se revela o se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres o hacia los hombres que detienen con injusticia ¿la qué? Sí, ellos detienen, resisten con injusticia, haciendo lo que no es correcto, lo que no le agrada a Dios. Con eso piensan que pueden detener la verdad. Imagínense, tan ciego que está el hombre que haciendo lo malo piensa que va a detener la verdad de Dios. Y lo único que está haciendo es acumulando ira para el día de ira. Pero bueno, versículo 19 y el 20 es lo importante.
Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que viene de Dios, lo que Dios ha hecho, Dios se lo manifestó. Y ellos lo saben que Dios lo manifestó. Es lo que está diciendo. Versículo 20, mire. Porque las cosas, ¿qué? Invisibles. Las cosas que no se ven. Okay. Hay cosas que se ven que son de Dios y hay cosas que no se ven que son de Dios. Amén. ¿Qué son las que no se ven? Dice, su eterno poder y ¿qué? ¿Qué significa esto? Deidad. Aleluya. ¿Qué significa? Sí, la Trinidad. Podemos decir, ¿quién es Él como Dios? His deity, His glory as a God, su gloria como Dios, lo que Él es. ¿Sí? Eso es invisible. Su poder eterno y su deidad no se ve. Pero ¿cómo nos damos cuenta que sí existe? Aquí lo dice. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Cómo entiendo su poder? ¿Cómo entiendo su deidad? Bueno, claramente se hacen visibles por medio de las cosas, ¿qué? Hechas. Entonces todo lo que me rodea, todo lo que se ve, aun cuando nace un bebé, yo puedo ver el poder de Dios, yo puedo ver la deidad de Dios. Amén. Y dice, se hacen visibles, ¿en qué forma? A ver, ¿alguien lo leyó? ¿Se hacen visibles en qué forma? Claramente. En otras palabras, no queda duda que es la mano de Dios obrando, que es su poder obrando, según su deidad, según su santidad. Amén. ¿Sí? De modo que no tienen qué. En otras palabras, si el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios, Dios se va a dar a conocer en otra forma. Usted tiene personas que les ha hablado del Señor, les ha hablado de la palabra, pero no quieren escuchar la palabra. ¿Amén? Amén. Todos tenemos personas como esas. En otras palabras, Dios dice, ok, ¿no vas a escuchar mis mensajeros que te traen las buenas nuevas? Yo te voy a hablar en otra forma. La voz de Dios poderosa te va a dar a conocer en otra forma a esas personas. Amén. Qué hermoso es eso. Tener ese respaldo del Señor. Jesús dijo en un momento, Señor, Padre, si no me escuchan, si no me escuchan a mí, a tus siervos tampoco van a escuchar. Pero si me escuchan a mí, a tus siervos también van a escuchar. Y van a recibir esta palabra. No sé, por decir, cuando usted dé la palabra del Señor, no se sienta mal. Usted está haciendo el trabajo del Señor. Como la persona responda o no responda a esta palabra, hermano, Dios, usted tiene el respaldo del Señor. Dios está contigo hablando. Si esa persona no escucha, Dios le va a sacar otro, y Dios le va a sacar otro, y otra forma le va a hablar a esa persona. Aun si tiene que tronar en la vida de esa persona, Dios lo va a hacer. Hello. Porque vaya que somos pueblo a veces o gente rebelde por naturaleza. Vamos al libro de Job. Quiero leer este punto porque hubo un hombre que se opuso. Job 38. Y son varios versículos aquí, pero quiero tocarlos porque este hombre Job era ignorante de la grandeza de Dios. Usted y yo, hermanos, todos iguales, éramos ignorantes de la grandeza de Dios. Por su pura misericordia, usted ahora puede conocer esa grandeza. Usted tiene el privilegio de meditar qué tan lejos estaba, qué tan ciego estaba, para no reconocer. Y Dios nos da este ejemplo en el libro de Job, con este hombre. Porque él pensaba que mucho de lo que él tenía venía de él. Que él mismo lo había producido en su vida. Y Dios le da a conocer que Él es el que da todo. Amén. Dios da todo y Dios es el que quita también. Amén. Aleluya. Y le habla
y nos habla a la ignorancia de nosotros. Aleluya. Mire lo que dice. 31:8. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Le habló, imagínense, de un torbellino. Y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, amárrate bien. Te voy a hablar. Dice: yo te preguntaré y tú me contestarás. Imagínate qué manera de Dios hablar con Job. Te voy a hablar y me vas a contestar. ¿Cuántas veces le habla a su hijo y no quiere contestarle el hijo? ¿Qué hace? Cuando un hijo no te quiere responder una pregunta que usted le hace, ¿qué hace para usted eso? Usted dice: bueno, ni modo. No, es como que no me vas a responder, no me vas a dar la cara, te estoy hablando. Respóndeme. Así Dios con Job, porque Job se había hecho terco en su ignorancia. Se había hecho obstinado en ignorar la grandeza de Dios. Y lo podemos aplicar, hermano, a toda la creación. El ser humano se ha hecho obstinado en la ignorancia de Dios. Y vaya que Dios va a tener que darse a conocer en forma muy poderosa para que el hombre entienda y se desquite esta ignorancia. Dice aquí: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y comienza, ya me diste un buen golpe. Where were you when I made the earth? If you think you're so smart, si tú piensas que eres tan inteligente, ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. y pensando en esto, dije: todos necesitamos que saber esto, porque nos hacemos ignorantes. El ser humano se hace ignorante y Dios a veces viene cara a cara para darnos a entender. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque no quiere que sigamos en ceguedad o cegados o ignorantes. Él quiere que nos demos cuenta de su grandeza, de su majestad, y que caminemos bien delante de Él. No en ignorancia. ¿Quién dice versículo 5? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Sarcásticamente. ¿Right? Si lo sabes. Y se le está aventando. En una forma, Job ofendió a Dios. Y Dios tiene que hablarle duro. ¿Sí? No como Moisés. Moisés fue muy diferente. Y reescribió la palabra con temor. ¿Sí? Este varón se estaba apoyando en su propia justicia delante del Señor y se hizo ignorante. Escuches, cuando el hombre se guarda su propia justicia delante de Dios, se hace ignorante. Se ciega delante del Señor. Dice aquí: ¿o quién extendió sobre ella cordel o el cinto para medir? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso en su pie piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Tú estabas ahí, hijo, cuando yo hice la creación y todos los ángeles alababan? ¿Tú estabas ahí viendo? ¿Tú estabas ahí midiendo con tu cinta? Y te hace sentir insignificante. Y es bueno eso. Porque Dios es tan grande que Él quiere que entiendamos que somos insignificantes y no fuera por Él, no fuéramos nada. Amén. Sí, hermano. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. ¿Dónde estabas tú?
Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. Man. Pero no le está hablando a Job de la creación también, está hablando de su orgullo. Tú piensas que puedes hacer todo, pero yo te pongo frenos. Yo te pongo cerraduras. Yo te detengo para que no vayas en tu orgullo a hacer algo que te va a destruir. There's so much revelation here. Hay mucha revelación. Porque Dios le está hablando de la creación, pero le está hablando a Job también. This is you. Este eres tú. Amén. Te tengo que poner las cerraduras, te tengo para que no te vayas más allá. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Tú te levantaste para decirle a la mañana, ¡al! Wow, God has his humor. Dios tiene su humor. ¿Sí? Porque sabiendo la respuesta, el Señor todavía se la está aventando a Job. Y como que le está dando golpes. Y más duro. Y más duro. ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Hasta eso dice, ¿eh? Miren lo que está diciendo. ¿Qué hace la mañana, el alba? Hay revelación aquí. El día despierta para sacudir ¿a quién? A los impíos. Wow, es un conocimiento que no entendemos. Uno se levanta y vive su vida y lleva a cabo el diario vivir sin saber que Dios hace despertar la mañana para sacudir los impíos. Wow. Eso nos ha de despertar cada mañana a la mañana. Nos vamos a entender a quién va a sacudir Dios hoy. Maybe it's me. Tal vez sea yo el que va a sacudir. Dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Se levanta la mañana para quebrantar los impíos y para quitarlos de encima. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? Lo está haciendo sentir bien chiquito a Job. Y no es un hombre hablando, es Dios hablándole a través de un torbellino. ¿Has ido tú al mar? ¿Algún día usted ha estudiado la profundidad de los mares de la tierra? Dice que 35,000 pies, como 7 millas de profundo. Aleluya. El hombre es imposible que llegue. La presión del agua lo aplasta. Es tanta la presión del agua y ahí nunca llega la luz. Es totalmente oscuridad, como dice aquí, el abismo. Pero Dios ha andado ahí. Dios sí anda. ¿Sí? That must make us feel very insignificant. Nos hace sentir bien insignificantes. 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto tú dónde están las puertas de la muerte, Job? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Ya te aventé muchas. Declara. Dime. En verdad Dios estaba un poquito molesto con Job. Porque se estaba apoyando en su propia inteligencia, su propia justicia. Y lo tiene que hacer sentir insignificante. Dios nos tiene que quebrar para levantarnos de nuevo. A cada uno de nosotros Dios nos tiene que quebrantar, que no somos nada sino por Él. Para levantarnos, hacernos nuevos. Si no ha sucedido, lo va a suceder en su vida. Como lo ha hecho con todos. Que pensamos que sabemos mucho, pero la realidad es que no somos nada, no sabemos nada. Pablo lo dijo. Pablo dijo,
tengo todo por basura, todo lo que era. Con el deseo simplemente de conocer a Jesucristo, dice el apóstol Pablo. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Tú conoces el camino cuando sale la luz? ¿Por dónde corre? Aleluya. Como que le sigue dando golpes a pobre Job. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Yo puedo ver la luz, yo puedo ver las tinieblas. ¿Tú conoces el camino de los dos? Para que las lleves a sus límites, no solamente conocer el camino, sino tú márcalas cuando para la luz y cuando paran las tinieblas. Aleluya. Es lo que Dios está diciendo. Yo hago eso también. Conozco el camino y sé cuando decir hasta aquí. Y entiendas las sendas de su casa, donde viene, donde vive la luz, donde vive la tiniebla. Man, yo estoy seguro que ya como que Job ya estaba, ¿sí?, tan golpeado. Y ahí, mire lo que dice, ¿cómo le habla ahí? Exclamation point. ¿Tú lo sabes? Como que lo sacude. Y es la voz de Dios, hermano. Que Dios nos hable así. ¿Tú lo sabes? Ay, comienza a temblar uno, hermano. El hombre así hoy en día piensa, con toda la tecnología y toda la inteligencia que tiene, que piensa que sabe mucho. Y está tan guardado en su propia justicia que ni pueden crear aire. No pueden crear aire. Escuché un testimonio una vez de una persona un científico que estaba haciendo un experimento, dijo, yo voy a crear algo nuevo. ¿Sí? Y este hombre comenzó a usar aire y ciertas cosas y Dios le dijo, pero ese es mi aire, no lo puedes usar. Tú vas a hacer lo propio tuyo. Ese es mío, no lo puedes usar. ¿Sí? En verdad todo es de Dios. El hombre no puede hacer nada nuevo porque Dios es el que le da todo. Aún dice una escritura que Dios da la inteligencia al hombre para que haga lo que hace. Eso debe de traer, en lugar de traer gloria al hombre, trae gloria a Dios. Porque Él va mucho más allá todavía. Yo creo que si podemos decir, en la inteligencia el hombre tiene uno y Dios tiene sin término. No hay medida de su inteligencia. Le dice a Job, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. If you think you know this, entonces estás bien viejo, Job. Ya llevas miles de años. Si tú estabas allí cuando yo hice las estrellas y los ángeles alababan, tú eres bien grande ya. Como que God is really rubbing it in. Como que se la está picándole. ¿Sí? Versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. A la otra que usted vea granizo y la nieve, entienda que Dios tiene eso guardado para batalla, para tiempo de angustia. Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Algún día usted ha visto cómo corre el aire? ¿Usted sabe que viene de diferentes partes de la tierra el aire? ¿Usted puede ver cómo se mueve el aire? Aún los que se encargan de dar las noticias de los tiempos, cómo van a ser, a veces ellos también se confunden, porque Dios les cambia los tiempos. Dicen que va a ser sol y está la lluvia. Yo creo que Dios va a hacer eso al propósito, porque se hacen ignorantes de la grandeza de Dios. Que Dios puede cambiar en un momento cualquier cosa. Amén. Él tiene que manifestarse porque no quieren entender. Versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino en los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre? ¿Ha meditado usted en un momento
donde el hombre no existe. Estaba viendo un programa el otro día en el estado de Veracruz, lugares donde jamás han habitado personas. Era una selva tan difícil de meterse. Y usted sabe que mucha gente hoy se está metiendo en aventuras y hacen videos de ello. Y este joven estaba muy bueno en su enseñanza de lo que estaba llevando a cabo. En un pueblito en Veracruz está un lugar que nunca se había visto, donde gente indígena de México habitó. Y solamente la gente de ese pueblo saben que está ahí ese lugar. Que ni México, los científicos de México sabían que ese lugar existía. Y este hombre se preguntaba, ¿cómo llegó esta gente a este lugar? Y quiero decirle, la hermosura de lo que es el país de México. Los lugares que jamás se han visto. Y Dios los conoce todos. Amén. ¿Y cómo da a conocer eso al ser humano? ¿Sí? Que nos permite ver esas grandezas que existen en la tierra, que Dios, mi Padre, mi Dios ha hecho. Y cada vez que veo esos programas, me gozo con mi Padre Celestial, porque es tan grande y Él hace aún la lluvia que caiga en el desierto. Nadie cuida de esos animales, nadie cuida de esa gente, y Dios cuida de ellos. Amén. 27. Para saciar la tierra desierta y inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tú te preocupas de la hierbita, Job? ¿Tú le echas agua a la hierbita en toda la tierra, en el desierto? Todavía le sigue echando a pobre Job. 28. Y de ahí hace una pregunta. ¿Tiene la lluvia padre? Oh, ya vas más allá de lo que puedo entender. ¿O quién engendró las gotas del rocío? Hoy en la mañana había mucho rocío, en la mañana mucha neblina. ¿Quién engendró? Dice 29. ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra. Freeze, en otras palabras, se congela. Se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiadas o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo la constelación de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Ya se está yendo más allá de lo que es normal. Ya de aquí la tierra. Ahora, allá en las estrellas, ¿tú puedes hacer todo esto? ¿Que salga esto? ¿Atarás tú? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Men, ya no me pegues, Señor, ya no me des tanto. Job está como que ya no puedo, Señor. Y nunca responde nada aquí. ¿Usted se da cuenta? Dios no lo deja hablar. Porque cuando el hombre habla en su ignorancia. Es lo que pasa, hermanos. Yo hablo con gente y le aconsejo la palabra. Y cuando me hablan en ignorancia. En lugar, a veces tengo que decir, calle por favor. Déjeme hablar la palabra de Dios. Y que penetre esa palabra en su espíritu, su corazón. Porque el hombre habla muchas veces en su ignorancia. Y Dios no lo deja, lo va cortando para que no hable. Oh, dice aquí, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, aquí estamos, hemos aquí. We're ready to do your will, Lord. Estamos aquí dispuestos a hacer tu voluntad. El relámpago le responde al Señor. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Como que Job está plasmado, está como que ya le están dando el ponche knockout. ¿Sí? Ya, Señor. ¿Quién te dio a ti la sabiduría, Job? ¿Quién te dio a ti la inteligencia? Da gloria a quien merece gloria, da honra a quien merece honra.
No es tuya. Yo la doy. ¿O quién dio al Espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? ¿Quién hace que se derrame el odre para que venga el agua? ¿Tú sabes, Job? A ver. Porque lo hizo esa pregunta. ¿Tú sabes? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Tú te das cuenta? Cuando la tierra ya está seca, necesita lluvia. ¿No estaban? A veces nos olvida regar las plantas. Nosotros estamos tan ocupados con nuestro trabajo que se hace la tierra dura. Y Dios en su misericordia hace que llueva para que no pierdas esa plantita. ¡Hello! Dice, ¿cazarás tú la presa para el león? Imagínense cómo Dios cuida aún de la creación. ¿Tú le vas a preparar la carne a ese león? No, estás muy ocupado con YouTube. ¿En tu teléfono? Dios se encarga de darle comer a los leones. Eso indica que a toda la creación. While we're busy in our little world, God is feeding. Dios está alimentando la creación. And we don't think about that sometimes. Dice, no solamente, ¿saciarás el hambre de los leoncillos? 40. Cuando estaban echados en las cuevas, o sea, están en sus guaridas para acechar. Están esperando, el león está esperando a comer o acechar a la comida, al presa. Pero Dios es el que lo trae. Si Dios no lo trae, ese animal se muere. Aleluya. Amén, amén. ¿Tú cuidas de eso? ¿Oh? Aleluya. La única comida que tú le das a un león es cuando vas a un zoológico y ahí le ventas carnitas. Yo me encargo de todo, dice Dios. Es como burlándose Dios del hombre y su inteligencia. Dice, 41 termina con esto. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sí? ¿Tú le das de comer a los cuervos cuando están pidiendo? No, tú estás en tu mundo nomás. ¿Cómo Dios habla? Y a veces habla de manera, ¿cómo decir? Franca. Molesto, tal vez podemos decir. Aleluya. Pero quiero decirle, cuando Dios habla, el hombre se va a dar cuenta. En una forma u otra. Y Dios quiere que nosotros, como pueblo suyo, nos demos cuenta lo grande que Él es. Pero cuando Él nos habla, Él espera una respuesta correcta de nosotros para nuestro bien. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Póngase de pie esta mañana. Vamos a continuar más adelante este mensaje. La poderosa voz de nuestro Dios. Quiero aprovechar hoy, yo sé que está el tiempo corriendo, pero quiero aprovechar. Si usted tiene necesidad esta mañana y necesita oración, yo quiero que pase aquí adelante. Bájenme las luces, por favor. Si usted tiene necesidad, voy a pedir a los ancianos que pasen. Y vamos a orar por usted. Si usted tiene necesidad esta mañana, si usted está luchando con algo, o está siendo atribulado, está siendo atacado por el enemigo. El enemigo le está poniendo tentación. Dice la palabra, sometidos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y yo sé que hay gente que tiene necesidad porque el Señor me dijo, ora por mi pueblo.